Empezamos a hacer este problema que dice así. Juan ha ido a la bolera, ha lanzado 12 tiros, obteniendo los resultados que aparecen a continuación. Aquí está la tabla de resultados. Calcula la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el punto en el que deja la mitad de los datos a un lado y la mitad de los datos a otro. Vemos aquí que tenemos la tabla de frecuencias, ¿vale? Vemos que de 0 puntos no ha sacado ninguna vez, un punto ha sacado 2 veces, 2 puntos ha sacado ninguna vez, 3 puntos ha sacado una vez, 4 puntos ha sacado 3 veces y así sucesivamente, ¿no? Pintamos estos datos en una recta, ¿vale? Los vamos a pintar en una recta y vamos a ver cuántos datos hay de cada uno de estos. Tenemos aquí la recta, ¿vale? Representada, aquí está el 0, aquí está el 10 y aquí están todo el resto de los datos. Y entonces vamos a ir poniendo cruces, viendo que si en 0 no hay ninguno, pues en 0 no tendríamos que poner ninguna. En 1 hay 2 veces que ha sacado 1, aquí tendríamos que poner 2 cruces. En el 2 tampoco tendríamos que poner nada, en el 3 una, en el 4 3 cruces y así sucesivamente. Vemos aquí ya representadas las cruces. Aquí hay 2, 1, 3, aquí hay 4, puesto que en 7 hay 4 y aquí hay 2. Entonces, vamos a hacer la mediana de dos maneras. Y esta es una mediana con un número par de datos, puesto que los números de datos total son 12, que es un número par. El punto que me dejaría la mitad de los datos a un lado y la mitad de los datos al otro sería, teniendo en cuenta que son 12 datos, tendría que haber 6 datos a un lado y 6 datos al otro. Vamos a ver dónde quedaría ese punto que me deja 6 a un lado y 6 al otro. Este sería el primer dato, puesto que están ordenados. El primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero y décimo segundo, ¿vale? Si me deja 6 a un lado, ¿vale? Tendría que dejarme los 6 primeros y al otro lado quedarían los otros 6. Luego sería el punto medio entre el sexto dato, que es 4, el sexto dato es este, que es 4, y el séptimo dato, el siguiente, que es 7. Como podemos ver aquí, la mediana va a ser 4 más 7 entre 2, que es 5,5. Vemos aquí representado ese punto, 5,5, y vemos que efectivamente me deja la mitad de los datos a un lado y la mitad de los datos al otro lado, ¿no? 6 aquí y 6 aquí. Y sería ese punto medio entre ese sexto dato y ese séptimo dato. Bien, esta es una forma de calcularla. Cuando hay pocos datos podemos hacerlo de esta manera. Pero ¿qué sucede cuando hay muchos datos? Que tendríamos que buscar una forma más sencilla de poder calcularlo con muchos, ¿no? Sin tener que estar pintándolo todo. Vamos a ver otro método que lo vamos a hacer con estos datos también, pero que sería válido para cuando tengamos muchos datos. Tenemos aquí representada en la tabla de frecuencias, ¿vale? Este sería el dato y la frecuencia absoluta. Hemos añadido otra columna que es lo siguiente, que hace lo siguiente. En esta otra columna tenemos que 0 hay 0, ¿no? De 1, un punto, ha habido 2 veces. Luego, vamos a representar un momentito. Tenemos aquí de nuevo la recta que hemos representado hace un momento, ¿no? Con todos los datos. De 1 había 2 datos, es decir, que hasta aquí, hasta este punto, aquí hay acumulados en total 2 datos, ¿vale? Del 2 no hay ninguno. Hasta aquí seguiría habiendo 2 datos, los 2 datos que estaban en el 1, ¿vale? En el 3 hay 1, es decir, que aquí, en total, tendríamos 3 datos, ¿vale? Los 2 del 1 y el del 3. Si avanzamos hasta aquí, en el 4, hay otros 3 datos, es decir, que con los 3 que había hasta aquí, en todo esto, hay 6 datos, ¿vale? En el 5 no hay ninguno, con lo cual sigue habiendo aquí 6 datos. En el 6 no hay ninguno, por tanto, sigue habiendo 6 datos. En el 7 había 4 datos, hasta aquí teníamos 6. Por tanto, incluyendo el 7, vamos a tener 10 datos, ¿vale? En el 8, como no hay ninguno, sigue habiendo 10 datos.
En el 9 hay 2, ¿vale? Por tanto, en el 9, con los 2 que hay y los 10 que había, en total hay aquí 12 datos. Y aquí con 10 lo mismo. Mantendríamos 12 datos, ¿vale? Es decir, que aquí en el 0 no habría ninguno. Aquí en el 1 están, como pone un 2 y aquí ponía un 0, en el 1 va a estar el dato número 1 y el número 2. En el 2, como se vuelve a repetir el 2 y nos hemos quedado en el 2, no hay ninguno. En el 3, como nos hemos quedado en el 2, hay un dato, el número 3. En el 4 está en el dato 4, 5 y 6. Aquí en el 5 no hay ninguno, en el 6 no hay ninguno. Y en el 7 estaría el dato 7, 8, 9 y 10. Aquí en el 8 no hay ninguno. Aquí estarían los datos en el 9, 10 y 11. Y aquí tampoco habría ninguno. Es decir, que si tenemos 12 datos, la mitad deja a un lado 6 datos y al otro lado otros 6 datos, el último dato sería el número 6, el sexto dato, ¿no? De los 12, el sexto es el último de la primera parte, de la primera mitad, y el primero de la segunda mitad sería el 7. Por tanto, vemos aquí que la mediana va a ser el punto medio entre el sexto dato y el séptimo dato. Hemos dicho que el sexto dato, observándolo aquí, vemos que se corresponde con el 4. El sexto dato es 4 tiros, por tanto, x6 ponemos 4. Y el séptimo dato estaría aquí, porque aquí está el 7, el 8, el 9 y el 10. El séptimo dato está aquí, que es 7. Por tanto, ponemos en x sub 7, ponemos 7. Y ya hacemos 4 más 7, que son 11, entre 2, 5,5, que sería la mediana. Esta es la forma de calcular la mediana con un número par de datos, donde la mediana sería el punto medio entre los dos datos centrales.